Dios siempre tiene palabra adecuada para nosotros y quiero basarme sobre todo en el verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere, los vencedores. Yo no sé, usted alguna vez en su vida jugó de niño a las famosas venciditas o las vencidas. No solo los hombres, también las mujeres, ¿verdad que sí? Las mujeres rudas. Tú ponme con el más fuerte y yo lo voy a vencer, ¿no? Y algunos pues se dejaban vencer. No era tanto nuestra fuerza, sino que tenían compasión de nosotras, ¿no? Y el vencedor pues era proclamado y decía, ¡ay, es bien fuerte! Y se iba así como que primero con uno, luego con otro y luego con el más fortachón y el que lograba vencer a todos en las venciditas, juego de niños, estamos hablando términos mexicanos, era proclamado como el vencedor. Hermanos, Dios nos ha llamado no para que seamos cristianos en derrota. Dios nos ha llamado para que nosotros vayamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y quise tomar el pasaje de esta iglesia de Sardis y quiero hablarle un poquito del contexto histórico de Sardis para que nosotros podamos entender el por qué el Señor Jesús le hablaba así a esta iglesia. El Señor Jesús siempre, hermano, nos va a hablar conforme a nuestro contexto, conforme a nuestra cultura, conforme a nuestras costumbres. Y no es el caso, no es la excepción en Sardis. Mire, se dice, ponga mucha atención porque de ahí vienen el por qué el Señor les habla de esa manera. Sardis, junto con la iglesia de la Odisea, es a las que se les da el reproche más duro, a estas dos iglesias. Sardis era una ciudad, y por qué no, era una iglesia próspera. Ellos, hermanos, como ciudad, como iglesia, nunca sufrieron de persecución por causa de Jesucristo, a comparación de Éfeso, a comparación de otras, cuando el Señor les dice, sean fieles hasta la muerte, y yo les daré la corona de la vida. Sardis no, era una iglesia próspera, era una iglesia bendecida, ellos nunca fueron perseguidos. Probablemente esto fue lo que hizo que diluyeran el mensaje del arrepentimiento en esa iglesia. Probablemente eso influyó para que las mezclas del mundo se metieran a esta iglesia. La gente que asistía a la iglesia de Sardis probablemente, dicen algunos, se congregaban pero no eran nacidos de nuevo. Es decir, nunca se arrepintieron de sus pecados. Tenían muchos simpatizantes dentro de la iglesia, pero ninguno convertido. No tenían una vida espiritual. Se dice que actualmente Sardis no existe. Esa ciudad quedó en completa ruina. Yo recuerdo que los días martes, creo que fue el año pasado, hablamos de las 7 iglesias, ¿verdad que sí? Los hermanos que venían los martes. Y veíamos cómo parece ser que solo Éfeso actualmente está en pie, pero las demás iglesias, ni una, no hay ni ruinas. Actualmente, hermano, esta iglesia pues no está, no existe. Sardis tiene 2 significados y esto es lo interesante, perdón. Un significado de Sardis es el remanente. O sea, cuando hablamos de remanente hablamos de poca gente, poquitos. Pero también significa los que escaparon. Es decir, viene algo fuerte, pero solo unos escapan, unos poquitos. Habla de pocos. Sardis, hermanos, sigo con el contexto histórico. Sardis estaba situada a las faldas de un monte llamado Temolo. Estaba ahí fundada a las faldas, hagan de cuenta, en el cerro de San Lorenzo. Esta ciudad era cruzada por un río. Ese río se llamaba Portaoro. ¿Le suena un poquito el nombre? Portaoro.
Este río, dicen los que saben, y más pues en aquellos siglos, este río arrastraba pepitas de oro, Sharon. La gente, hermano, iba al río y tomaba las pepitas de oro que quisiera. Entonces estamos hablando que Sardis era una ciudad y una iglesia próspera, rica económicamente. La gente, algunos comentaristas dicen que la gente de la iglesia de Sardis eran personas muy arrogantes y muy orgullosas. Pues usted se imagina. O sea, ¿tendrían necesidad económica? Ahí le va otro dato. La ciudad era, aparentemente para los de Sardis, era impenetrable por su forma de construcción. Sin embargo, fíjense que dice la historia que ellos se confiaron, no velaron, no vigilaron. Por eso Dios le dice a Sardis: sé vigilante, vela, cuida. Porque ellos decían, nuestra ciudad es impenetrable. Sin embargo, se dice que en el año 549 antes de Jesucristo, Ciro, rey de Persia, ¿le suena? ¿Era? Se percató de un punto débil de Sardis. Y aprovechó ese punto débil, Ali, y entró y conquistó Sardis. Se dice que había del lado de una cañada, por el lado del monte no muy alto. O sea, sí estaba fortificada, pero tenía una parte baja. Pero los de Sardis jamás pensaron que por ahí penetraran para conquistarla, para derrotarlos. Sin embargo, pues Ciro, rey de Persia, era un hombre que utilizaba sus estrategias militares. Y él aprovechó para que sus guerreros más diestros escalaran esa parte de la montaña, y por ahí entraron sus guerreros y conquistaron la ciudad. ¿Por qué los conquistaron? Porque los habitantes de Sardis no velaron, no vigilaron, no cuidaron esa parte débil. Si nosotros quisiéramos ir acomodando, aplicando este contexto de Sardis en nuestras vidas, hermanos, todos tenemos puntos débiles. Por eso ahorita veremos los consejos que nos da el Señor Jesús a través de Sardis. Por eso el Señor Jesús les dijo: yo vendré como ladrón en la noche, porque así les llegó Ciro años antes. O sea, al decir, aprende de tus fracasos, aprende, o sea, identifica tus puntos débiles. En esta semana he platicado con algunos de ustedes y les decía, sobre todo a los servidores, todos tenemos una debilidad. Todos los servidores y todos los cristianos tenemos debilidades. Tenemos que percatarnos cuál es, pero hay que ser vigilantes. Hay que vigilar que el enemigo no entre y haga estragos. Ya más para nuestra era, en el año 17 después de Jesucristo, se dice que Sardis, con todo y sus pepitas de oro, yo imaginaba y decía, de donde yo soy, cerca de mi pueblo, hay otro pueblo donde fluye un río que nace debajo del cerro y de los árboles. Así yo decía, ¿por qué no habrá pepitas de oro ahí, no? No, si así, todo el mundo va para ese lugar, ¿no? Imagínense ustedes. Sardis fue destruida en el año 17 después de Cristo por un terremoto. O sea, los sacudió, que fue destruida. ¿Se acuerdan del terremoto del 85? Fue destruido nuestro México. Y creo que todavía sigue en reconstrucción, ¿no? Sin embargo, para Sardis, dice la historia que ellos pues tenían dinero, hermanos. En 10 años levantaron una majestuosa ciudad, la ciudad de Sardis. ¿Qué le parece a usted? Aproximadamente 10 años les llevó. Tenían el dinero suficiente para hacerlo. Dentro del contexto histórico de Sardis vemos también que la idolatría estaba bien buena en Sardis. Adoraban a una diosa, y yo creo que va identificando que nosotros los mexicanos no estamos tan lejos de parecernos a Sardis. O sea, ya nos ha sacudido un terremoto, ¿no? Ahí le va la idolatría.
Ellos adoraban a una diosa llamada Deméter, madre de los dioses. ¿Les suena? Los mexicanos también tienen a la suya. Y no generalicen cuando dicen es la madre de todos los mexicanos. Discúlpame, pero yo tengo un padre que se llama Jehová de los ejércitos. No me involucres con tu madre. Pero su madre se llamaba Deméter. Era la madre de los dioses. ¿Qué húbole? O sea, también tenían a otra diosa llamada Artemisa, a Cibeles. O sea, los muchachos de preparatoria y demás saben de lo que estoy hablando. ¿Qué era lo que, hermano, provocaban estas diosas? Inmoralidad sexual a lo bárbaro. La adoración a estas diosas incluía todo tipo de inmoralidad. ¿Para qué nos vamos tan lejos? No puedo decir fechas, ni santos, pero cada fin de mes se celebra el santo de todos los ladrones, ¿sí o no? O sea, con el perdón de la concurrencia, de la lacra de toda la sociedad, y van y celebran y hacen barbaridad de medio. ¿Verdad que sí? Bueno, no estamos tan lejos de eso, ¿verdad? Gracias a Dios que el Señor nos sacó de la idolatría, dicen amén. Los romanos ya habían conquistado Sardis, hermanos, para el tiempo de que el Señor les está hablando a esta iglesia. Sin embargo, ellos seguían con sus costumbres paganas. ¿Cuáles son esas costumbres paganas? Pues probablemente celebraban el 12 de diciembre, el 28 de cada mes, el día de no sé quién y no sé quién y no sé quién. El evangelio llegó a Sardis y la palabra fue sembrada en esa ciudad. Y salió una iglesia, pero nunca dio fruto digno de arrepentimiento esa iglesia. No echó raíces vivas, nunca se afirmó. Era una iglesia que parecía viva, pero no tenía la vida de Cristo Jesús. Y el Señor Jesús le dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, escríbele al pastor de la iglesia, dile al encargado de la iglesia de Sinaí que el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Ahora, también ahí hay una enseñanza, porque los sardinos, le iba a decir, los de Sardis, ellos se regían por las estrellas. Adoraban a las estrellas. No te levantes y no te vayas a trabajar si no lees tu horóscopo. Por eso el Señor Jesús le dice, el dueño de las estrellas. O sea, yo soy el dueño del universo. Tu vida tiene que ser regida por mí, no por la luna, si está en cuarto, quinto, menguante, porque los de Sardis adoraban a toda esa situación. ¿Me doy a entender hasta aquí? El Señor Jesús está diciendo, yo soy el dueño de eso que te rige a ti, según. Y vea lo que dice el Señor, yo conozco. Vamos a analizar después del contexto histórico el problema de la iglesia. Que hasta aquí, pues como que ya vamos agarrándole, ¿no? ¿Cuál es el problema? O sea, se sembró la palabra, se levantó una iglesia y yo decía, ¿qué les costaría levantar su templo a los de Sardis? Pues si todos eran bien pesados, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros ya levantamos un templito chiquito en Potrero. Porque la provisión viene de Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Yo conozco tus obras. Y esa palabra, recuerdo los días martes que estudiábamos las iglesias, yo conozco, esa frase quiere decir, yo sé lo que tú estás haciendo. Sé lo que estás pensando hoy, ahorita. Yo sé todo lo que haces. Yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Una iglesia que aparentaba tener vida. Y esto como cala, hermano. Porque acuérdense que el mensaje es para el pastor. Deje ver si me acuerdo cómo se llamaba el pastor.
Zósimo. Se llamaba, según los registros de la historia, el pastor de Sardes se llamaba Zósimo. ¿Y sabe qué significa Zósimo? El que vive. Así dije yo. O sea, y tenía una iglesia muerta. Y ahí me pongo yo a pensar, hermano, porque la palabra es para uno. ¿Qué significa, Raquel? ¿Qué significa? ¿No saben qué significa mi nombre? Lo voy a excomulgar. Oveja que ve hacia adelante. Y yo decía, ¿y seré oveja? ¿Y cómo estarán las mías? ¿Estarán viéndose adelante o a los lados? ¿O para atrás? No, mejor me regreso. O sea, hermano, lo que le decía en un principio, Dios nos habla conforme a nuestro entorno. Zósimo, el que vive. ¿Usted se imagina? ¿Estaba bien muerto el pastor? Probablemente el pastor ni había nacido de nuevo. Probablemente. Nosotros podemos decir, ¿es en serio? Miren, hermanos, nosotros en Alianza de Pastores, cuando estábamos con la hermana Gloria Llanos, nos tocó que no era pastor, pero era líder, era como que la mano derecha del pastor. Resulta que no era salvo. Y una ocasión se le acercó a la hermana y me dice, ¿cómo ve que este varón dice que él nunca hizo la oración de fe? Le dije, pues de nada se perdió, porque muchos hacen oración de fe y no son salvos. Pero ese varón no había sido salvo. Y la hermana le dijo, vaya con su pastor y dígale que usted necesita que le hablen de arrepentimiento y que se arrepienta. Al siguiente mes le dijo, ¿cómo le fue? El hermano me dijo, ay, no me vengas con tus cosas. Si hasta presidente de varones eres y has sido líder durante 20 años. No lo llevó al arrepentimiento. Hermanos, ¿cuántos tenemos en la iglesia que no han nacido de nuevo? Están por emoción, pero no se han arrepentido. No hay un arrepentimiento. El problema de la iglesia era, hermanos, que tenían una apariencia de vida, pero espiritualmente estaban muertos. Dios está interesado en lo que hacemos, hermanos, en lo que hago para Él, que lo que yo haga también sea para Él, pero que sea con todo nuestro corazón, para darle la gloria a Dios. Hermano, necesitamos tener un verdadero arrepentimiento. No tener apariencia de cristianos. Yo les he dicho hasta el cansancio, mucha gente hoy en día, hasta los carros son cristianos. Traen el pececito atrás, ese es cristiano, pero después se lo encuentra en un crucero y dice, ¡ay! Y dice uno, quiten el pececito. Necesitamos nacer de nuevo. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, vamos en un proceso de la regeneración y tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. El consejo de Jesucristo, las recomendaciones del Señor. Sé vigilante. O sea, vigila, lo que le decía hace un momento, ¿no? Sé vigilante. Afirma las otras cosas que están para morir. O sea, tenían cosas buenas. No quiere decir que toda la iglesia de Sardis no había nacido de nuevo, no. Ahorita vamos a ver que había unos poquitos. Se nos han predicado que no todos los que se congregan en una iglesia en el arrebatamiento se van con Cristo. No todos, nada más los nacidos de nuevo. Pero procuremos ser de esos pocos. Amén. Afirma las cosas que están por morir. O sea, tienes cosas muy buenas, pero es lo que dice Jesús, están para morirse. O sea, están en agonía. Tienes cosas muy buenas, pero están a punto de morir porque no tienes vida espiritual que solo yo, Cristo Jesús, te puedo dar. ¿Qué cosas buenas tenemos nosotros que están a punto de morir? Pueden ser 1000 cosas, hermanos.
Puede ser tu relación con Dios. ¿Qué tanto oramos? De verdad que, y no me canso toda la semana, y duro con los servidores, y duro y con algunos, ¿no? ¿Y cómo va tu tiempo de oración? ¿Y qué te ha dicho Dios? ¿Y cómo te ha hablado a través de la palabra? Unos se enojan. No, porque se enojen, es mi deber. Afirme esas cosas buenas que tú tienes, tu comunión con Dios, tu fe, tu pasión, tu amor, tu entrega, tu dedicación. Puede ser que estén a punto de morirse. El día de hoy, aviva, afirma. Pero dice algo más aquí. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El que está hablando es Cristo Jesús. No he hallado tus obras perfectas. Todo lo que tú haces, hermanos, todo lo que nosotros hacemos, Dios ve la intención por lo que hacemos las cosas. Hermanos de la alabanza, Dios ve las motivaciones de su servicio, porque lo hacen. Yo conozco tus obras. Yo sé cuál es tu motivación al venir a cantar. Probablemente para que te aplaudan, para que te reconozcan, para que no me estén diciendo que no hago nada. Dios ve la motivación de su corazón. Y sería bueno preguntarnos, hermanos, ¿cómo está mi servicio a Dios? Dios ve la motivación con que lo haces cuando vienes a hacer el aseo, cuando haces la comida. Dios ve la motivación. Y probablemente eso está a punto de morirse. Las motivaciones. ¿Qué recomienda el Señor, hermano? Seguimos leyendo. Amén. Sé vigilante. Afirma. Acuérdate, estoy en el verso 3. Lo que el Señor, me regreso un poquito al 2. Lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia era lo que leímos en el contexto, ¿no? Sé vigilante, despierta. Ellos, hermanos Sardis, con vergüenza, yo creo que reconocieron que en 2 ocasiones en la historia de la ciudad se les encontró adormilados y desprevenidos. Por eso, la primera ocasión del terremoto destruyó a mucha gente, pero también la primera ocasión Ciro derrotó porque no fueron vigilantes, no estaban despiertos. ¿Y sabe qué, hermano? El enemigo no duerme ni en pandemia. Y probablemente esa parte baja de nuestra familia, él trepó, entró y está haciendo estragos en nuestras vidas. El Señor Jesucristo manda y da aviso a la iglesia de esa ciudad. No se te ocurra quedarte dormido. Dígale al que tiene al lado, ni se te ocurra dormirte. O sea, no, porque el enemigo aprovecha esa parte de adormilados para atacarnos, hermanos. Afirma las cosas, que la obediencia sea completa. Aquí involucran muchas cosas. Que mi servicio a Dios sea completo, no sea a medias. Medio sirvo, medio oro, medio busco. El Señor Jesús le dice, tus obras no son perfectas, o sea, no están completas. Y aquí yo sé que muchos pueden decir, hermana, es que perfecto no hay ninguno. No está hablando de eso, hermano. Está hablando de que no estamos en nuestra totalidad rendidos a Cristo Jesús. Sardis no había entregado su vida completa a Jesucristo. Las obras no eran perfectas. No había una sinceridad profunda. Bueno, es más, lo que el Señor les está diciendo hasta aquí es, lo poco que tú haces, lo haces para tu propia gloria. Con los servidores estamos viendo ese término que cuando hayáis terminado lo que debes hacer, decir, siervo inútil soy. Pero ahí en esa parte, en el griego original, esa parte de siervo inútil, significa que Dios nos llamó a ser siervos, pero ni merecemos ser siervos. O sea, soy siervo inmerecido.
Ahora, imagínense ustedes, regreso con las motivaciones. Nuestras motivaciones de servir a Dios, de buscar a Dios, de agradar a Dios, no son personales, no es para nuestro ego, no es para que digan, ay, el hermano estudió en un instituto, wow, lo máximo. Si tu motivación es esa, tú dices que estás vivo, pero estás muerto. Y no se lo tome personal lo que acabo de decir, porque lo mismo, ay, que usted dice, ¿no? Yo misma, ¿cuál es mi motivación al predicar? ¿Por qué quieres hacer lo que quieres hacer? ¿Por qué quieres venir y no sé, dirigir, predicar, hacer? Las motivaciones no son personales, hermano. Nuestra motivación debe ser agradar a Cristo Jesús. ¿Dicen amén? Verso 3, ahora sí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Me detengo aquí. ¿Qué hemos recibido? Número 1, el perdón de nuestros pecados. Hemos recibido el poder del Evangelio de Dios. Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Eso nos predicaron a nosotros. El poder del Evangelio, palabra viva, el perdón de pecados, bendiciones de Dios. Esas bendiciones han sido derramadas sobre nosotros. Pero lo más importante, hermano, que hemos recibido es el perdón de nuestros pecados. Alaba a Dios por ello. Y el consejo que Dios da es eso: acuérdate lo que recibiste. Nosotros recibimos la salvación por medio de la fe y lo recibimos gratis, que tuvo un alto costo, la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero la salvación es gratuita. Amén. Y sigue aconsejando. Y guárdalo. ¿En dónde lo vamos a guardar? En nuestro corazón, pero también en nuestra mente. Nunca se te olvide de dónde Dios te sacó. De vez en cuando es bueno acordarnos, hermanos, ¿quién éramos sin Cristo Jesús? Estábamos bien perdidos. Estábamos condenados a la muerte espiritual. La paga del pecado es muerte, separación de Dios. Pero aceptamos el regalo gratuito de la salvación y ahora somos hechos hijos de Dios. Guarda eso en su corazón. Guárdalo en tu corazón. Obedece la palabra escuchada y no seamos oidores olvidadizos. Amén. Sigue diciendo. Y arrepiéntete. ¿Por qué? Porque esa iglesia no se había arrepentido. Nada más poquitos. Y quiero aprovechar en esta tarde, igual a los oyentes. Si usted no está seguro de su salvación, hoy es el día que usted se arrepienta de sus pecados. Y puede decir, ¿pecador yo? Si el Rubén es más pecador que yo, pastora. Sí necesitamos reconocer nuestros pecados y pasar al pie de la cruz y pedirle perdón a ese Jesucristo que dio su vida, su sangre derramada para el perdón de mis pecados. Y arrepiéntete, pues si no velas, acordémonos del contexto, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ay, ¿para qué? Pueden decir las muchachas, hay oportunidad, hermana, yo soy joven, déjenme disfrutar la vida. A veces cuando hermano, crecemos en un hogar cristiano, pensamos que ya somos salvos porque toda la vida hemos venido a la iglesia. No, la salvación es personal. Pero hay jóvenes que dicen, no, yo quiero disfrutar la vida. Mire, de todas maneras ni la disfrutan. Se quieren ir a darse sus vueltas al mundial y ni se sienten a gusto porque el precioso Espíritu Santo de Dios empieza a redarguir sus vidas. Y yo digo, y ni bailan a gusto. Y hasta les provocan problemas a los demás. Son los Jonás. ¿Por qué? Porque tú no eres del mundo. El Señor te trajo para que lo ames a Él, para que le sirvas a Él, para que entregues tu vida a Él.
Arrepintámonos en el nombre del Señor. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche. Pero tienes unas pocas personas. Qué bonito, ¿eh? Seamos esas pocas. Y si somos todos, gloria a Dios. Aún así, somos pocos de la iglesia de Jesucristo. ¿Tienes poquitas personas en Sardis? Que no se han manchado sus vestiduras. Hermanos, si yo le preguntara el día de hoy, ¿cómo están nuestras vestiduras? Decídete ser de los pocos. Hay un pequeño remanente que se ha mantenido en pureza, en limpieza y en santidad. Pronto vamos a regresar a congregarnos. ¿Cómo vienen? ¿Cómo llegarás? ¿Cómo vendrás? ¿Cómo vendrás tus vestiduras? ¿Sucias? ¿Manchadas? Tal vez te fuiste a dar una vuelta al mundial y decir, ya cuando regresen, pues otra vez regresa a la iglesia. Muchos ya no van a regresar. Y no porque Dios sea malo, sino porque tomaron la decisión de irse al mundo, de regresarse. Y qué triste será, ¿verdad, hermanos? No han manchado sus vestiduras, se han conservado puros, limpios, santos. Hijas, consérvense en santidad. Señoritas, guarden su pureza. Jóvenes varones, igual, guarden su pureza, su santidad. Hermanos adultos, guardémonos en santidad, porque sin ella no vamos a ver a Dios. Y vea lo que dice el Señor. A los pocos, esos pocos. En otras ocasiones el Señor habló, no temas, manada pequeña, ¿no? Si los demás no quieren, sigue tú. Si tus padres no quieren seguir, sigue tú. Si tu esposo no quiere buscar de Dios, busca tú. No te detengas por nada ni por nadie. Si los demás no se sacrifican, hazlo tú. Si los demás se ensucian, no lo hagas tú. Consérvate puro. No han manchado sus vestiduras. Y viene la promesa para los vencedores. Ellos, vea hermano, andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. O sea, arrepiéntanse, conviértanse, tengan un genuino arrepentimiento y ustedes andarán con vestiduras blancas. No solo habla en un futuro, habla también para el día de hoy. Porque esa palabra, porque son dignas, hermano, esta palabra alude a la balanza, a algo que es equivalente. Es decir, escuchan la palabra y la llevan a la práctica. Esa es una persona digna. Yo escucho palabra, ya la escuché por un lado, pero por el otro lado la pongo en práctica y es una vida equilibrada, es una vida digna. Del griego axios. No solo digna de decir, sí se lo merece. Ninguno de nosotros lo merece. Por eso el sentido de esta palabra, hermano, nos da más luz. El significado de esta palabra nos da más luz. Axios, que alude a la balanza. Escucha la palabra. Tú puedes tener muchos años en la iglesia, tú puedes servir en la iglesia, tú puedes ministrar en la iglesia. Es más, hay pastores que predican en la iglesia y no son salvos. No pasa nada, no absolutamente nada. Tú síguele, Dios es amor, sí. Pero necesitamos consagrarnos día a día. Si los demás no quieren, busca tú. Si los demás no buscan, busca tú. Que seamos de esos pocos. Y esos son los vencedores. ¿Por qué? Al que venciere, vea, aquí entra la promesa para el futuro, ¿no?
Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. El verdadero vencedor, quiero aclarar esto, hermanos, por supuesto es aquel hermano que triunfa, pero no por méritos propios, sino por medio de la sangre de Cristo Jesús. Nunca va a vencer a las circunstancias, a sus tendencias, a sus deseos pecaminosos, a sus hábitos, a sus enemigos, a la adversidad. Nunca lo va a hacer por fuerza de voluntad. Aquí no entra la fuerza de voluntad, hermanos, porque la iglesia no es un club de motivación. Yo les puedo decir, ¿no? Así como que el famoso coach, ¿le llaman? Levanten la mano los vencedores. Usted es un vencedor. Y vive en una práctica de derrota, o sea, no tiene frutos dignos de arrepentimiento. No lo somos. Nosotros debemos reconocer que para vencer, hermano, necesitamos, número uno, venir a Cristo Jesús y que Él nos dé de su fuerza, de su ayuda, de su bendición. La fuerza de voluntad no te sirve. Usted ve a los fumadores compulsivos. Usted le dice, oye, eso te hace daño. No, yo tengo fuerza de voluntad. Cuando yo quiera, yo lo dejo. Hermano, a un pecador empedernido no le puede decir, necesitas fuerza de voluntad para dejar el pecado, ¿verdad que no? Es más, al pecador le gusta que le digan que es pecador. Pues no. Usted se acerca con una persona y le dice, arrepiéntete, entrega tu vida a Cristo Jesús. Tú estás perdido en tus deleites, en tus placeres. La vida que llevas no le agrada a Dios. La sangre de Cristo puede perdonar tus pecados. Y que dice, ¿yo? ¿Pecador? El verdadero vencedor sabe que solo va a vencer y llegará a la meta, hermano, por el poder salvador de Cristo Jesús. Necesitamos a Jesucristo. Número uno, para el perdón de pecados. Le insisto mucho esta tarde. Si usted no está seguro de su salvación, hoy es el día. Entregue su vida a Cristo. Continúa diciendo Jesús, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Cuántos están seguros que su nombre está escrito en el libro de la vida? Qué bonito, ¿eh? ¿Acá están seguros? El momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Amén. Ahorita me acordé cuando un pastor dedicó a un niño, no, ¿cómo se dice? Lo presentó, un bebecito, ¿no? Y él dijo estas palabras: a partir de hoy, su nombre de este niño está escrito en el libro de la vida. Y toda la iglesia, amén, gloria a Dios. Y la hermana Raquel infartada. Eso no es verdad. Ya después alguien me explicó, son términos de otra doctrina, pero pues yo soy pentecostés, ¿no? Entonces, pues nada que ver. Dije, no, tu nombre, si no, pues imagínense, presentaremos a hartos niños y ya, vais a pecar libremente. Jesús está diciendo, yo te prometo a los vencedores, número uno, los voy a vestir con vestiduras blancas. Amén. Gloria a Dios. No voy a borrar su nombre del libro de la vida. Estemos seguros que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta palabra, y no borraré su nombre, significa que jamás un hijo de Dios nacido de nuevo, jamás será borrado su nombre. O una persona que ha tenido un genuino arrepentimiento, jamás se va a borrar tu nombre. Qué bonito será, ¿no, hermanos? Yo no sé, esto es de mi cosecha, esto no es teología, porque luego dicen, ay, no teología la hermenéutica, ni no sé qué. Que lleguemos allá con el Señor, ¿no? Y un día, a ver, busquen el nombre, a ver, póngale su nombre ahí. Ya llegué al cielo, Señor, vencí. ¿Cómo te llamas? Juan Camaney.
Los que saben quién es, pues sí les da risa. Búsquenlo ahí. No, pues ¿qué crees? Que no está. ¿Cómo? Si yo era el más bueno de toda la humanidad. ¿Aceptaste a Cristo en tu corazón? ¿Te arrepentiste de tus pecados? No. Es más, nadie me predicó de arrepentimiento. Pues su nombre, Señor, no está en el libro de la vida. Pero qué bonito será, ¿no? Que lleguemos y Mónica Rangel, usted está en el libro de la vida. Pásele. ¿No le gustaría eso? Se quedó con cara de, yo no me quiero morir. No, si no lo estoy mandando al cielo, hermano. Yo quiero que veamos la importancia que tiene nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Amén. Y es que, hermano, el contexto cultural de Sardis era el siguiente, y se parece un poquito al nuestro. Cuando nacía un bebé, al igual que nosotros, lo llevaban al registro civil para que fuera registrado como ciudadano, ¿no? Nosotros como ciudadano mexicano y allá como ciudadano de Sardis, ¿no? Les daban un documento, al igual que a nosotros, donde avalaba que dicho bebé había nacido ahí. Ahí difiere un poquito con nosotros, porque los que hemos tenido problemas con nuestros documentos de acta de nacimiento sabemos de lo que estamos hablando. O sea, los de Sardis sí decían, Ruth, Santa María Gómez nació en Sardis, o sea, es de aquí. Pero nosotros de este lado, hermanos, nos enfrentamos a problemas, Lili. Porque si usted tiene su acta de nacimiento, ¿quién sabe de dónde? Del Estado de México, y debe de decir el lugar de su nacimiento. No, ahí decía, él nació aquí y él es de aquí, y el municipio es de aquí, todo es de aquí. Ok. Cuando la gente se iba de la ciudad, ¿qué cree que hacían? Ya se fue la familia Rangel. Borren su nombre del libro. ¿Le gustaría que su nombre fuera borrado del libro de la vida? No, uno nacido de nuevo jamás será borrado su nombre. Por eso el Señor Jesús está prometiendo a los vencedores: no borraré su nombre del libro de la vida. Porque en Sardis sí los borraban. O cuando se morían, pues que ya se murió fulanito, bórrenlo, ya no existe. ¿Ustedes se imaginan? ¿Les gustaría llegar a su pueblo y que yo soy hija de fulano Cisneros y así? Pues ¿qué crees? Que hasta el nombre de tu papá está borrado. ¿Cómo que no existe? Yo sé que a algunos les ha pasado con sus documentos oficiales que dicen, no existe. A mí ya me pasó. Pues, ¿y dónde naciste? Pues en Michoacán. No, específicame en qué parte. Pues ahí dice, no dice. ¿Cómo? Viví engañada toda mi vida. Ir a rastrear al lugar de nacimiento. Y dice la señorita, del año tal para atrás, todo fue borrado. Yo dije, lo bueno que no soy de los siglos atrás. O sea, sí del pasado, pero no más antepasado. No borraré tu nombre, porque a los de Sardis sí los borraban. Es más, hay iglesias que llevan registros, ¿sí? Llevan su registro y familia tal, y cuando se van de la iglesia te borran, y bueno, y te vas a otro lado y te inscriben ahí. El nacido de nuevo va a gozar de vestirse de ropas blancas, y jamás tu nombre será borrado del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. Es decir, el Señor Jesús lo que va a hacer, hermanos, es que nos va a reconocer delante de su Padre. A los vencedores. Te presento a Lili. Y yo creo que nos vamos a caer, ¿no? Ante la majestuosidad. Esta palabra confesaré su nombre significa lo reconoceré delante de. Es el fruto de mi aflicción. Luchó contra él mismo, contra su carácter,
contra sus emociones, sus deseos, contra todo, pero él se arrepintió, él dio frutos dignos de arrepentimiento. Le voy a poner su vestido blanco. Mira, Padre, te presento a mi hijo. Venció, lo logró, aquí está, yo di mi sangre por él. ¿No le emociona eso? Qué bonito, ¿eh? Y no solo ante el Padre, sino también delante de los ángeles, el arcángel Miguel, ¿no? Y todos, miren, o sea, yo no sé, le vuelvo a repetir, esto no es teología, esto es de mi cosecha. Esto es parte de lo que yo pienso. Y yo creo que no peco en expresar lo que siento. Que lleguemos y que el Señor diga, miren, el pequeño remanente de Sinaí, aquí está, sufrieron persecución. Lucharon contra ellos mismos. Había unos que tenían un carácter de los 24,000. ¿Usted sabe? Pero lograron vencer. Se despojaron a sí mismos como yo lo hice. Dejaron sus comodidades, dejaron los placeres. Sí tuvieron un genuino arrepentimiento. Aquí están los vencedores. ¡Hey, ángeles! Aquí están. Yo los reconozco como parte de mí, porque yo di mi vida por ellos. Gloria a Dios. Hemos sido llamados, hermanos, a un verdadero arrepentimiento, pero también para producir frutos. Le vuelvo a repetir, de nada nos sirve estar en una iglesia y ser cristianos de toda la vida si no tenemos frutos dignos de arrepentimiento. Dejemos de vivir una vida de apariencia. En la iglesia, cuando nos juntamos en el templo, es fácil vivir una vida de apariencia. Todos somos piadosos. Es más, todos somos guerreros de oración, como los guerreritos de oración, ¿no? De Sinaí, que los niños que estuvieron orando. Todos somos mujeres en victoria, mujeres de fe, aguerridas. Tomamos la armadura de Dios y vamos. Pero ¿qué de nuestra casa? Es ahí donde debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Cuando hay un genuino arrepentimiento, buscamos la santidad. Logremos ser parte de esos pocos, hermanos. El libro de Isaías nos dice en una de sus porciones: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Yo termino en esta tarde. Procuremos ser los vencedores. Los vencedores identifican sus partes débiles, las áreas débiles de nuestra vida. Los vencedores se enfrentan cara a cara con ellos mismos. Y es que a veces culpamos al diablo de todo, hermano. Es que el diablo me tentó y caí. Tú identifica tu debilidad. Un genuino arrepentimiento nos lleva a identificar eso. Usted no le puede decir a un adicto a la pornografía: pues voy a orar por ti. Sí, pero identifica cuál es tu debilidad. ¿Tu computadora o tu celular? Pues mi celular, rómpelo. ¿Cómo cree? ¿Ya oró usted por mí? No, identifica tu debilidad. Un vencedor es aquel, hermano, que le dice un alto al pecado. Que dice: no, yo me voy a santificar, yo voy a buscar de Dios. Un vencedor es aquel que reconoce también que ha pecado, pero que el día de hoy le dice a Cristo Jesús: perdóname. Tal vez ensucié mis manos, ensucié mis pies, ensucié mis vestiduras, pero quiero que me perdones y que me limpies de todo mi pecado. Este hermoso coro que cantábamos al final: te entrego hoy, Señor, mi corazón, ¿verdad? Es que es una entrega total. Y hemos cantado otra alabanza: he limpiado mis manos, he limpiado mis pies para adorarte. Tu rostro buscaré. Este es un mensaje a los vencedores. Tenemos promesas hermosas.
Seremos vestidos con vestiduras blancas. Nuestro nombre no será borrado del libro de la vida. Y el Señor Jesús nos va a reconocer delante del Padre y de los ángeles. Y termina siempre con este mensaje a las iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que es entendido, pongamos en práctica la palabra escuchada. Póngase sobre sus pies, oramos al Señor.